esperando a que hagamos uso de ella. Pero ¿imaginan un mundo sin electricidad? ¿Podríamos vivir sin ella? Cuando hacemos un gesto tan cotidiano como este, damos fin a un proceso que recorre miles de kilómetros hasta llegar a nuestros hogares. El suministro de energía eléctrica es esencial para nuestro desarrollo, y para garantizarlo es necesario contar con un parque generador que asegure la cobertura de la demanda eléctrica de forma competitiva y limpia, y en el que estén representadas todas las tecnologías disponibles. Y dentro de ese parque generador de electricidad, nos encontramos con la tecnología que más controversia ha generado a lo largo de la historia: la energía nuclear. La energía nuclear, al contrario que la procedente del carbón o el gas, no tiene emisiones directas de CO2 a la atmósfera. La energía nuclear nos proporciona aproximadamente una quinta parte de la electricidad que consumimos en cualquiera de nuestros hábitos cotidianos. Y junto a la de las centrales térmicas de carbón y gas, es la base de nuestro sistema eléctrico. Junto a la industria aeronáutica, el sector nuclear es el que más invierte en seguridad. Pero a pesar de todas las medidas que se contemplan en una central para prevenir cualquier tipo de suceso, los últimos incidentes ocurridos en nuestro país han reavivado el debate sobre la seguridad de las mismas. Existe algo que es dañino, que es la radioactividad, y existe algo que no queremos que se dañe, que es el entorno, el medio ambiente y el ser humano. La reivindicación del pensamiento ecologista en materia de seguridad nos trae a la memoria el accidente nuclear más grave de toda la historia, el ocurrido en Chernóbil el 25 de abril de 1986. Un suceso de construcción de nuevas centrales en todo el mundo. El diseño de Chernóbil era defectuoso y nunca se hubiera licenciado en ningún país de Occidente. En caso de que sucediera un accidente nuclear, en España existen planes de emergencia que se pondrían en marcha de forma inmediata. Los habitantes de las localidades situadas en el entorno de las centrales nucleares, ¿o de este tipo? El ser humano vive en un mundo con radiactividad. Por un lado, estamos expuestos a la radiactividad natural que recibimos del espacio y de la Tierra, la que está presente en nuestros huesos, músculos y pulmones, y la que ingerimos en pequeñas cantidades procedentes de diversos productos naturales y artificiales. Por otro está la radiactividad artificial, que la ciencia ha sabido utilizar de manera beneficiosa para la humanidad, aplicándola a diversos campos que van desde la sanidad hasta la agricultura. Tenemos radiactividad en el ambiente, tenemos radiactividad en todas las casas, La energía nuclear en las aplicaciones médicas tiene un amplio abanico de posibilidades, porque no solamente en el diagnóstico, que va a ser fundamental, como todas las pruebas que se utilizan en los rayos X, como en los servicios de medicina nuclear, con los PET, con las gammagrafías, y también en el campo oncológico, en los tratamientos. Es su máxima expresión, es la parte buena de la radioactividad que cura en un alto porcentaje de pacientes diagnosticados de tumores. Entre los residuos que genera una central nuclear se encuentra el plutonio, un elemento básico en la fabricación de bombas atómicas, que también aviva la discusión sobre la utilización de este tipo de energía. La energía nuclear es la gran apuesta de muchas naciones, sobre todo de las emergentes como la India o China, que tiene previsto construir más de 30 centrales en los próximos 15 años. El cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Provocado principalmente por la emisión a la atmósfera de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la mayor parte procedentes del sector energético, la lucha contra el cambio climático ha vivido un antes y un después tras la firma del Protocolo de Kioto, acuerdo por el que los países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de este tipo de gases. Desde que se alcanzó este acuerdo, las estrategias energéticas de los países han dado un giro hacia políticas más sostenibles. En la actualidad, España es el país de la Unión Europea más alejado del cumplimiento de su compromiso con Kioto.
con casi un 40% más de emisiones de las que debería tener. La energía nuclear se propone a sí misma como una alternativa que permite disminuir las emisiones de gases de dióxido. Una de las consecuencias resultantes del Acuerdo de Kioto es el comercio de derechos de emisión de CO2. A través de este régimen, a cada país se le asigna una cantidad de derechos, que luego debe repartir entre sus industrias más contaminantes y con los que deberán cubrir el volumen de sus emisiones de CO2. En el año 2007, la Unión Europea fijó una serie de objetivos energético-ambientales para el 2020, conocido como los 320 del 2020. Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Mejorar un 20% la eficiencia energética con respecto al actual escenario. Y conseguir que el 20% de la energía primaria que consumamos sea de origen renovable. La consecución de este objetivo supone una oportunidad única para que España consolide su liderazgo en energías renovables, un sector que durante el pasado 2007 generó casi el 20% de la electricidad que se consumió en nuestro país. En España, la potencia instalada y la electricidad producida con energías renovables es mayor que en el conjunto de la Unión Europea, y su empleo masivo se revela en el futuro como una de las soluciones al cambio climático. Las energías renovables no emiten CO2, tienen una amplia disponibilidad de base y una buena conversión a electricidad. Pero también son energías intermitentes que no son suministro eléctrico. Una buena combinación de varias de las energías renovables garantiza en gran medida el éxito de su predicción. Actualmente las energías hidráulica y eólica son las más importantes del parque energético renovable. Mientras la hidráulica es la que más electricidad produce del conjunto de las renovables, la energía eólica es el mejor ejemplo de la apuesta de nuestro país por la energía limpia. En el mix energético tiene cada vez mayor relevancia. Estamos hablando de que la energía eólica supera ya el 8% de contribución. En el actual contexto de precios de la energía, la mayor parte de las renovables se encuentran por encima de los costes de producción de las energías procedentes del carbón, del gas o del uranio. Una circunstancia que impide que energías como la fotovoltaica o la termoeléctrica puedan ser competitivas en la producción de... Es una de las que está más alejada. Para promover el uso de las energías renovables en igualdad de condiciones y alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea, estas tecnologías reciben una prima que se refleja en nuestras facturas eléctricas. Las energías de origen renovable son para muchos la solución a la crisis energética que se avecina y al problema del cambio climático. Pero en realidad, cuesta mucho imaginar a corto plazo un mundo en el que toda la energía que consumamos sea de origen renovable. Quizá en 2050 la energía renovable sea la principal productora de electricidad en el mundo. Pero algunos han decidido adelantar ese idílico panorama y autoabastecerse únicamente con este tipo de energía. ¿Se puede vivir solo con energía renovable? Hay una diferencia muy grande entre nuestra forma de vivir y cualquier persona en la ciudad, ¿no? Tenemos, para nosotros la luz es como para otra persona la gasolina de su coche, que le tienes que llenar y si no le llenas no puedes andar con el coche. Entonces, en la ciudad la gente enciende las luces pues porque les cueste un poquito más en la factura y lo pueden pagar, no se lo piensan. Y sin embargo nosotros sabemos, bueno, pues si cargamos 5 kilovatios de energía, es lo que podemos gastar. Nosotros tampoco hemos decidido vivir con escasez, porque de hecho tenemos televisión, tenemos lavadora, no tenemos lavavajillas, eso no. Tenemos equipo de música, tenemos ordenador. Entonces el estudio está hecho para una vida moderna, no una vida de despilfarro. Están todos los reguladores para el sistema solar. Aquí desde las placas. Para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y cumplir con los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto, es necesario reducir el consumo de energía fósil y sustituirlo por energía renovable. Pero si tenemos en cuenta que la electricidad producida quemando carbón es más barata que la procedente de un panel solar, ¿estaríamos dispuestos a pagar más en nuestra factura a cambio de disponer de energía limpia? Más allá del debate social y del pacto de Estado que requiere el sector energético, de la conveniencia o no de seguir apostando por la energía nuclear,
o de la importancia de las renovables en un mundo que lucha contra la actual política energética, la eficiencia y el ahorro. Es necesario consumir menos y hacerlo mejor. Un objetivo de difícil cumplimiento en una sociedad cada vez más electrodependiente. ¿Estamos dispuestos a consumir menos? ¿A qué tendríamos que renunciar para ahorrar energía? Sí, consumimos más de lo que necesitamos, seguro. Por mala educación. Efectivamente, pones el enchufe, le das al ventilador. Uno de los aspectos relacionados con la electricidad que más preocupan a los consumidores es el precio de la misma. Y las subidas de las tarifas eléctricas siempre cuentan con un amplio rechazo social. En España los consumidores pagamos la electricidad por debajo de lo que cuesta generarla. Es eficiente para cubrir el coste de la generación de energía eléctrica. Esta situación ha dado lugar a lo que se conoce como déficit tarifario, que básicamente es la diferencia entre los ingresos de las compañías eléctricas y los costes del sistema de generación. El déficit tarifario no lo va a pagar el Estado ni los contribuyentes, lo pagarán los consumidores eléctricos. Además de suponer una importante deuda con las empresas eléctricas, este desfase en el precio de la electricidad produce una falta de eficiencia energética. Si los consumidores no sentimos la repercusión inmediata en ese precio, es más improbable que tomemos medidas para restringir su uso. Las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía no dejan lugar a dudas. El consumo energético mundial seguirá incrementándose de forma importante durante los próximos años. Las que realiza Naciones Unidas tampoco. La continuidad del modelo energético actual implica problemas medioambientales permanentes que ponen en peligro el ecosistema del planeta y el progreso de las sociedades. La comunidad internacional se enfrenta a la búsqueda de un modelo energético capaz de asegurar que consiga que la energía sea accesible en precio y que su utilización sea respetuosa con el medio ambiente. Un modelo que tendrá que incluir tecnologías que aún se encuentran en sus primeras fases de desarrollo. Los reactores nucleares de fisión de cuarta generación, es decir, aquellos que pueden dar... La composición del futuro parque generador de electricidad deberá tener como base el uso de energías sostenibles, pero será difícil prescindir a corto plazo de las que es su apuesta de futuro, la energía. El mundo se enfrenta a una doble amenaza relacionada con la energía. La ausencia de una oferta segura y adecuada a precios asequibles y los daños causados al medio ambiente por el consumo excesivo. Un reto en el que todos estamos implicados. La energía es un bien escaso que hay que conservar y utilizar más eficientemente. Al fin y al cabo, el futuro de la humanidad tal y como hoy la conocemos depende de ello.